La página 10, Jesús el verdadero Rey, por favor. Entonces habíamos hablado, para recapitular un poco, de qué significa que Jesús es el Cristo. Hemos visto que el núcleo de la Biblia es uno, que el mensaje de toda la iglesia primitiva era uno. ¿Y por qué era esto? ¿Por qué era que solamente ellos podían decir que Jesús es el Cristo? Es porque ellos sabían que el Cristo había venido como el cumplimiento de la profecía más importante que Dios había dado, que tenía relación al problema del hombre. Y para saber cuál era el problema del hombre, nosotros exploramos lo que es un poco el hombre original, un ser bendecido a lo sumo, un ser a la imagen de Dios, que era no solamente a la imagen de Dios, sino era un ser de realeza, era un hijo de Dios, semejante al estado de Cristo. Entonces vimos que el hombre debía de estar con Dios para subsistir, pero el hombre fue separado de Dios y de aquí se originó todo su problema. Pero vemos que la separación de Dios, que es el único problema del hombre, en realidad hay algunos elementos que también están incluidos dentro de esto. Si nos fijamos bien, ¿por qué el hombre se separa de Dios? Pues es porque el hombre está sumido dentro de un pecado. ¿Y por qué está sumido de un pecado? ¿Qué causó que el hombre pecase? La existencia de Satanás y el engaño de Satanás. Entonces esos tres problemas, Satanás, el pecado y la separación de Dios, son los problemas que el hombre no puede resolver. El hombre nunca va a poder resolver estos problemas por su propia cuenta. Y por esto es que Dios promete al Mesías, al Cristo, como verdadero Rey, para poder venir a solucionar el problema de Satanás, como el verdadero sacerdote para venir a expiar el pecado del hombre, y como el verdadero profeta para venir a reunir a Dios y el hombre. Es decir, para solucionar el problema del hombre y así que el hombre quede sin problema. Así de importante es el Mesías. Y entonces hemos visto que hay varias profecías que el Mesías tenía que cumplir, pero todo ello tiene que ver con el cumplimiento de su obra como el Cristo. Jesús vino a esta tierra a hacer bastantes cosas. Él mostró sanidades, Él mostró bastantes milagros, muchos portentos, criticó a las autoridades, dio mensajes impresionantes, también ayudó mucho a los pobres, se compadeció de las personas, pero el núcleo de lo que era Jesús venía a cumplirse en la cruz y la resurrección. ¿Y por qué venía a cumplirse aquí? Porque la cruz y la resurrección es cuando Él cumplió su obra como el Cristo. A través de la cruz Él vino a ser aquel verdadero Mesías que expiaba el pecado del hombre, que a través del rasgamiento de su carne Él abrió un camino nuevo y vivo para que nosotros nos encontrásemos con Dios. Y a través de la resurrección Él venció ya a Satanás, que era el príncipe de la potestad del aire, el emperador de la muerte. Entonces, a través de la cruz y la resurrección lo resolvió todo. Y vamos a explorar un poco sus oficios como el Cristo. Habíamos dicho que el Cristo tiene tres oficios, que son el Rey, el sacerdote y el profeta. Y primeramente vamos a ver cómo Jesús es el verdadero Rey. Y me gustaría que me acompañasen a 1 Juan 3:8, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Si lo tenemos, amén, por favor. Amén. Un momentito más entonces. Primera de Juan 3:8. Nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces aquí nos dice claramente para qué apareció el Hijo de Dios: para deshacer las obras del diablo. ¿Y quién es el diablo? El gobernador de este mundo, el príncipe de este mundo, Satanás. Y nosotros vemos en varios versículos, en Juan 12:31, en Juan 14:30, en Juan 16:11, que Jesús, cuando se refiere a Satanás o al diablo, se refiere a él como el príncipe de este mundo. Se refiere a él como alguien que tiene autoridad sobre este mundo. Segunda de Corintios 4:4. Me gustaría que lo viésemos juntos, por favor. Segunda de Corintios 4:4 nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces,
Cuando Jesús se refiere Pablo se refiere a Satanás, le dice el Dios de ese siglo, porque nos dice que Satanás impera sobre la potestad del aire, y dice que el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y cuando estamos hablando de los incrédulos, no nos referimos simplemente a las personas que no profesan una afiliación cristiana, sino estamos hablando de las personas que no tienen la verdadera fe que nos habla la Biblia. Por ende, nosotros podemos discernir que incluso hay muchos dentro de la iglesia, dentro de los muros de una congregación, que no tienen fe, que no tienen por lo menos la fe de la Biblia. Y entonces nos dice que qué es lo que les impide a ellos saber la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Porque Satanás sabe que si verdaderamente este evangelio de Cristo resplandece sobre nuestras vidas, entonces todo nos es dado. Y por eso Satanás lo único que quiere impedir es que Cristo sea resplandecido sobre nuestras vidas. Entonces es un Dios de ese siglo que aún ahora está operando para impedir el avance del evangelio. Y si nosotros podemos ver en Lucas 4, por favor. Lucas 4, de los versículos 5 al 7. Aquí vemos el nivel de poder que el diablo ejerce sobre esta tierra. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7. Vemos, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y aquí vemos algo que quizás no tenemos la percepción muchas veces, pero nos dice, eso es cuando empieza a tentar a Jesús, algo que ya vimos en Mateo 4, pero cuando el diablo en su tercera tentación le enseña todas las glorias del mundo y todos los reinos del mundo, le dice, todo esto yo te puedo dar porque a mí me ha sido entregado. Quiere decir que Satanás es el que tiene los reinos y las glorias del mundo bajo sus garras. Y esto es algo de lo que tenemos que estar muy conscientes. Y dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, y a quien quiero la doy. Entonces Satanás tiene la capacidad de dar reinos y tiene la capacidad de dar glorias. Y entonces él hace que, si es con tal de que las personas no puedan conocer el evangelio, incluso les da lo que ellos piden, lo que ellos desean. Entonces Satanás se mueve de una manera así. Por eso es que se le llama el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, porque tiene un control sobre todo esto. Es el príncipe de la potestad o de la autoridad del aire. Y el aire aquí quiere decir todo lo que está entre Dios y el hombre. Este espacio, este aire, Él lo tiene bajo su control. Entonces esto es lo que es Satanás, y el hombre está esclavo de esto. Si me acompañan a Gálatas 4, por favor. Gálatas 4:8. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Nos dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y entonces cuando no conocíamos a Dios, entonces servíamos a alguien. Como anteriormente se mencionó, no estábamos en área gris, estábamos bajo servidumbre de aquel que no es un Dios. Y vamos a ver algo, quizás algo más impactante en Hebreos. Capítulo 2, versículos del 14 al 15. Hebreos 2, capítulo 2, versículos 14 al 15. Hebreos 2, 14 y 15 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y entonces aquí nos dice que él, hablando de Jesús, él participó de la carne y sangre porque todos los hijos, hablando de nosotros, participaron en la carne y en la sangre. Y nos dice que por medio de la muerte destruyó al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban hechos siervos o esclavos, porque ellos estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces nosotros toda la vida estamos sujetos a servidumbre por temor de la muerte. Y el poder de la muerte, el imperio de la muerte, también lo tiene el diablo.
En otras palabras, a través de todos estos versículos, ¿qué es lo que nosotros podemos saber? Que el hombre está bajo una esclavitud de la potestad que tiene el diablo, ya sea la del aire, ya sea la de la muerte, pero el hombre está en una servidumbre de esto. Efesios 2, como lo habíamos leído, nos lo reitera, que seguimos las corrientes de este mundo y estas corrientes las domina el diablo, el príncipe de la potestad del aire, el cual opera sobre los hijos de la desobediencia y hace que también todos estos pensamientos y también todos los deseos de la carne sean los deseos de él. Entonces los hombres por naturaleza son hijos de ira. Así que este es el estado básico del hombre, estar en una servidumbre. Y entonces nos dice Juan 10:10 que el hombre viene a hurtar, el ladrón, a hurtar, a matar y a destruir. Esto es lo que está haciendo el diablo hoy en día. Pero Jesús viene y entonces soluciona el problema de Satanás. Si nosotros podemos ver en Génesis 3:15, vemos que es prometida una simiente para destruir la cabeza a Satanás, una simiente de mujer que viene a destronar, a aplastar la cabeza de Satanás, y esto había sido profetizado desde el principio. Leímos en 1 de Juan 3:8 que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. No dice algunas obras del diablo, no dice las obras del diablo que ustedes puedan atar cuando oren, no, él dijo, para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Podemos ver en Colosenses 2:15, por favor. Colosenses 2:15. Vamos a leer desde el versículo 14, por favor. Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y quiero explicar un poco este versículo. Nos dice que había un acta contra nosotros, había un decreto contra nosotros, había un acusador contra nosotros. Pero esta acta que era contraria la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Y qué hizo la cruz? Despojó a los principados y a las potestades. Todas esas autoridades y todos estos demonios que acusaban al hombre fueron despojados, fueron exhibidos públicamente. Y aquel que cargó la cruz, triunfó sobre ellos en ella misma. Eso es lo que nos dice verdaderamente la Biblia, que Jesús en la cruz ya triunfó, ya despojó las potestades y los principados y ya los exhibió públicamente, ya hizo un ridículo de ellos, ya ellos están puestos sobre la cruz. Esto es lo que nos dice Jesús como el verdadero rey, porque los reyes en la antigüedad, cuando tenían una victoria sobre el pueblo opresor, ellos tomaban cautivos a los reyes y a los generales de los enemigos y los exhibían públicamente sobre todo el pueblo, y entonces veía a todo el pueblo como el rey marchaba en una victoria y cómo es que los reyes derrotados los seguían, y de esta manera eran expuestos públicamente, humillados. Y así pasó con el príncipe de este mundo, fue exhibido públicamente por el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús el Cristo. Esto es lo que ocurrió. Podemos ver en Juan 16:33 que lo expresa de una manera un poco diferente. Juan 16, versículo 33 nos dice: estas cosas os he hablado para que tengáis en mí paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es lo que ya hizo Él. Colosenses 1:13 nos dice que ya nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ya estamos trasladados. Pero ¿cómo lo hizo Él? Como el verdadero Rey. Y vemos nosotros en Zacarías 9:9 la profecía de su venida. Me gustaría que me acompañasen. Zacarías 9:9 nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Y esto era la profecía a la que se aferraban muchos. Y se aferraban a aquellas personas que cuando Jesús vino sobre los lomos de un asno entrando a Jerusalén, tiraban las ramas de los árboles y le decían Hosana. Y lo alababan. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Él venía como un rey.
Me gustaría que nosotros viésemos Apocalipsis 1:5, por favor. Apocalipsis 1:5 nos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En este versículo se refiere a Jesús el Cristo como el soberano de los reyes de la tierra. Si nosotros utilizamos una expresión que más conocemos, Apocalipsis también, capítulo 17, versículo 14, por favor. Apocalipsis 17, 14 nos dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esto es lo que la Biblia nos cuenta acerca del oficio como verdadero rey que tuvo Jesús. Porque ningún hombre podía deshacerse de Satanás. Ningún hombre podía escapar de las garras de las tinieblas que él tiene. Él tenía la opresión sobre todo el mundo. La potestad del aire y de la muerte estaba sobre él. Pero Jesús vino como el verdadero rey, que verdaderamente lo pudo vencer. Y él participó de carne, participó de sangre. Porque nosotros habíamos participado de esto. Y a través de la muerte, él bajó a la muerte. Y también, ¿qué es lo que hizo? Destruyó la cabeza de Satanás y sobre todo los demonios, y triunfó sobre ellos en la cruz, exponiéndolos y humillándolos sobre la cruz, y así él se volvió Rey de reyes y Señor de señores. Muchos de nosotros pretendemos atar a Satanás con nuestras oraciones. Pretendemos nosotros esforzarnos para vencer a Satanás, pero nos dice Jesús que verdaderamente Él ya lo hizo. Muchas de las personas dicen: yo ato las fuerzas de Satanás, cuando verdaderamente Él ya lo hizo. Y entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resistir, porque Él huirá de nosotros. ¿Y por qué va a huir de nosotros? Porque nosotros hemos aceptado el nombre de Jesús el Cristo, y en este nombre nosotros le resistimos. Aunque Él ande como un león rugiente, acechándonos, buscando a quien devorar, verdaderamente nosotros velamos en su nombre, porque sabemos que Él es el Rey que ha vencido al usurpador de este siglo. El Rey de reyes, el Señor de señores. Él cumplió su oficio como el Cristo, como el verdadero Rey, deshaciéndose de la potestad de Satanás. Amén. Amén. Eso es lo que podemos ver que Él hizo como el verdadero Rey. Ahora me gustaría que nos pasásemos a la siguiente lección: Jesús el verdadero sacerdote. Y vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Y entonces aquí queremos dejar este versículo en la mente, y vamos a ver en realidad qué es el pecado. Todas las personas son pecadoras, y habíamos descrito el pecado anteriormente. En Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:10 nos dice que no hay ni uno que no sea pecador, ni aún uno es justo. Entonces nosotros vemos que el resultado de este pecado es una muerte absoluta. Génesis 2:17 nos promete: ciertamente morirás. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. En Santiago 1:15 es un versículo que no hemos visto aún y que me gustaría que viésemos. Santiago 1:15. Lo voy a leer. Nos dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces aquí otra vez confirmamos que la concupiscencia, cuando es concebida, cuando este pensamiento de concupiscencia termina, entonces da a luz el pecado, y cuando el pecado se produce, entonces resulta la muerte. Y esto es lo que acontece con el hombre. Efesios 2:1 nos dice que nosotros estamos todos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y este es el estado básico del hombre. Pero Dios en el Antiguo Testamento también dio una forma de solucionar el pecado. Y nosotros vamos a trasladarnos al libro de Levítico, que es un libro que nos habla mucho acerca del sistema sacerdotal. Vamos a hablar de Levítico 17:11, por favor.
Levítico 17:11. Entonces aquí Dios está dando la forma de poder expiar el pecado, la forma en la que los antiguos podían hacer la redención del pecado. Y nos dice, porque la vida de la carne y la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, levantando a los sacerdotes, ¿qué es lo que dice el Señor? Que hay una forma de que los pecados puedan ser perdonados, y en esta forma es que se derrame la sangre, porque en esta sangre está la vida de las personas. Entonces se tenía que dar una vida para que se pudiera resolver el pecado. En otras palabras, se tenía que pagar el pecado con la muerte, y solo a través del derramamiento de la sangre, sin mancha, sin pecado, es que se podía dar una redención. En ese tiempo, Hebreos 9:22 nos lo dice, que casi todo es purificado por la sangre, pero tenía que ser la sangre de un inocente. Por eso es que cuando los sacerdotes en la antigüedad ofrecían a los sacrificios, tenía que ser a un animal sin mancha, sin defecto, porque tenía que ser la sangre de alguien sin pecado, y todas las personas eran pecadoras, por lo que lo único que permanecía sin defecto eran los animales, y a pesar de que son animales, pues no tenían pecado. Y entonces se daban la ofrenda de los animales, pero esta ofrenda era momentánea, no era perfecta. Porque en el momento en el que el hombre volvía a pecar, entonces se tenía que dar otro animal. Tanto que verdaderamente era una rutina de los israelitas dar los sacrificios día a día. Así de pecador era el hombre, así de hastiado de males estaba el corazón del hombre. Y era hasta tal punto en donde se tenía que dar un mismo día, había un día de expiación, en donde nos dice los escritos que la sangre corría como si fueran ríos. Así se tenía que derramar la sangre para el pecado de un pueblo. Y así, esta era la manera de Dios. Pero nosotros vemos una profecía que antes nosotros habíamos leído en Isaías 53, que habrá un justo, que él no callará, que él, a pesar de ser como un cordero llevado al matadero, es decir, un cordero a punto de ser sacrificado, él no abriría su boca, y que todos los pecados del hombre iban a caer sobre él. Entonces él se iba a dar como redención para el pecado de la humanidad. Y esta redención, ¿qué características tiene? Me gustaría que nosotros viésemos en Hebreos 9, por favor. Hebreos capítulo 9, versículos 12 al 14. Hebreos 9, del 12 al 14 nos dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces aquí vemos unas características de la redención de Él. En el versículo 12 nosotros vemos que por su propia sangre entró de una vez para siempre en el lugar santísimo. Y aquí voy a mencionar que el lugar santísimo era en donde los israelitas o donde el pueblo de Dios se podía encontrar con Dios, porque la presencia de Dios se manifestaba sobre el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Y entonces aquí nos dice que esta redención que el Cristo había obtenido era una vez para siempre en esta presencia de Dios y que era eterna. Habíamos confirmado esto en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vemos que la redención de Cristo no era como la redención de los animales, no era como un sacrificio cualquiera, sino era eterno, era perfecto y era de una vez. Así fue la sangre de Cristo. Entonces el versículo 14 nos dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces Él nos limpia con su sangre, que es eterna, que es perfecta y que fue ofrecida de una sola vez. Y así, ofreciendo su propia sangre, Él mismo, siendo el sacrificio, se volvió el sumo sacerdote. Y vamos a confirmar esto en Hebreos 5. Hebreos capítulo 5,
Versículo 6. Nos dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 9:11 también, por favor. Nos dice Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces aquí vemos que se repite algo, que Cristo fue hecho sumo sacerdote, y no según la orden de un hombre, sino la orden de Melquisedec. Y a mí me gustaría explicar esto un poco. En el tiempo de Jesús, cuando las personas escuchaban que Jesús es el Cristo, algunos judíos, ellos tenían una discusión con las personas y decían, ¿cómo Jesús puede ser un sacerdote para nosotros si los sacerdotes no venían de la tribu de Judá, de donde él viene, sino venían de la tribu de Leví? Y solo los levitas habían sido consagrados como sacerdotes en el tiempo antiguo y no había habido un sacerdote de Judá. Entonces, ¿cómo Jesús puede ser mi sacerdote si él no es levita? Y entonces aquí el autor de Hebreos, él explica que verdaderamente este Cristo no está siguiendo una orden hecha por hombres, no está siguiendo un orden, una regla establecida por las tribus, sino él está haciendo algo más atrás. Él es de una línea, de una orden mucho más antigua. Y él está diciendo que él es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Y Melquisedec quién era? Melquisedec era la persona que apareció de la nada. Cuando Abraham había vencido a los reyes, cuando había ido a rescatar a Lot, ¿se acuerdan? Entonces él había vencido a los reyes y él había tenido grandes tesoros por su victoria. Pero él viene y él levanta un sacrificio a un hombre que se llama Melquisedec. Y entonces le da el diezmo a Melquisedec. Y este Melquisedec había salido de la nada. Nos dice que era el rey de Salem, pero no tiene ninguna otra historia, sin padre ni madre. Y cuando le es dado este diezmo a Melquisedec, entonces Melquisedec le da pan y vino. Y entonces este Melquisedec era el primero de los sacerdotes que se puede ver. Y entonces nosotros sabemos que Jesús no seguía la orden de los levitas, sino esta orden de Melquisedec, una orden eterna, una orden establecida por Dios. Y ese Melquisedec en ese tiempo nos hablaba de Jesús el Cristo de una vez. Y entonces así él sigue una orden mucho más anterior para ser el sumo sacerdote que ofrezca la redención eterna ante el Padre, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, sin mancha. Se ofreció a sí mismo y él mismo fue el sacerdote que se sacrificó para poder hacer que los pecados del hombre fueran tapados ante Dios. Y vamos a ver el resultado de esto en Romanos 8, por favor. Romanos 8:2 nos dice, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros estábamos bajo el pecado que aquí nos dice era una ley. Y cuando nos referimos a una ley, estamos hablando de algo que nos guste o no, tenemos que seguir. Estamos hablando de una autoridad sobre nosotros. Pero cuando vino el Espíritu de vida en Cristo Jesús a nosotros, nosotros fuimos trasladados de esta ley del pecado y de la muerte. Porque por ley los pecadores tenían que morir, como hemos visto antes. Pero ahora hemos sido trasladados de esta ley de pecado y de muerte, y ahora estamos en una ley del Espíritu de vida. No estamos bajo condenación ya. ¿Por quién? Por ese Espíritu de vida en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:21 nos dice que al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que por nosotros Él se pudiese dar. Me gustaría que también viésemos Gálatas 3:13, por favor. Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús fue colgado en un madero, a pesar de no tener pecado. Él cargó los pecados de todos nosotros y derramó todas las gotas de sangre. En Juan nos dice que toda su sangre, toda su agua fue derramada. Y una gota, siquiera, de la sangre de Jesús tiene tanto poder para que todos los pecados de la humanidad pueden ser expiados de una vez perfectamente y eternamente. Todos los pecados del pasado,
del presente y el futuro son expiados de una vez, eternamente y perfectamente por esta sangre del sumo sacerdote, de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, amén. Así Jesús se encargó de ser el verdadero sacerdote de Dios. Y muchos de nosotros decimos, pues, yo he pecado mucho y nos sentimos mal por el pecado. Y sí, somos pecadores. Y yo quiero aclarar esto. No porque nosotros hayamos tenido esta redención, tenemos una licencia para pecar. Sino el pecado es algo abominable ante los ojos de Dios. Pero aunque nosotros seguimos siendo pecadores, aunque seguimos llenos y hastiados de males, la sangre de Jesús nos cubre porque Él es el Cristo que se ha dado a sí mismo y nos cubre. Y cuando el juez que mira el pecado, que condena el pecado, nos mira, no mira el pecado que está dentro de nosotros, sino mira la sangre de Él cubriéndonos. Así Él se ha vuelto nuestro verdadero sacerdote, dando una sola redención, una sola expiación para que nuestro pecado sea tirado de una y perfectamente. Y vamos a ver ahora el último oficio del Cristo. Vimos antes que Satanás ha sido vencido, que el pecado ya ha sido expiado. Y por estos dos elementos era que nosotros no podíamos presentarnos ante Dios. Pero vamos a ver lo que Jesús hizo como el verdadero profeta. Sabemos nosotros que nuestras vidas están separadas de Dios. Y están tan separadas de Dios que nosotros vemos que nuestra condición normal es una de condenación. Vemos en el mundo y lo único que vemos es condenación, vemos sufrimiento, vemos que las personas están trabajadas y cargadas y vemos que todos buscan una respuesta en su vida. Vemos que buscan a Dios y no saben cómo buscarle. Pero el problema es que ninguna de las cosas que ellos puedan hacer les llevan a Dios. Y vamos a ver Jeremías para poder confirmar esto en la Biblia. El libro de Jeremías, por favor. Jeremías 2. Desde el versículo 13, Jeremías 2:13. Vamos a leer Jeremías 2:13 que nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Estos son los males del pueblo según lo que dice Dios. Dos males hicieron. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Solamente Dios es la fuente de agua viva. Solamente Él les puede dar vida. Él es la fuente de toda vida que nosotros podemos tener, pero el pueblo de Dios le ha dejado. Nosotros le hemos dejado. Estamos separados de Él. Y no solo eso, sino que hemos intentado cavar nuestras propias cisternas. Y son cisternas que no funcionan. Son cisternas rotas que no retienen el agua. Todas las cosas que nosotros podemos lograr por nuestro esfuerzo no valen para nada ante Dios y no nos dan agua de vida. Esto es lo que nos dice la Biblia y por eso nosotros estamos perdidos constantemente. Jeremías 2:19 nos dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Esta es la palabra de Dios, que el que está separado de Dios verdaderamente está condenado. Pero nosotros vemos que la separación de Dios se lo lleva todo. Y Jesús, como el verdadero profeta, ha venido para hacer la obra del profeta, para restaurar la relación entre Dios y el hombre. Y nosotros podemos ver esto en Hebreos. Vamos a ver Hebreos, capítulo 10, de los versículos 19 al 20, por favor. Hebreos 10, 19 y 20. Hebreos 10, 19 y 20 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y aquí nosotros podemos explicar varias cosas. Nosotros vemos que Jesús, al cargar la cruz, Él fue partido, Él fue rasgado. Y entonces aquí nos dice que esta carne que Jesús rasgó fue el velo. Y que por el rasgamiento del velo nosotros tenemos un camino libre, que tenemos un camino nuevo y vivo para entrar al Padre. Y me gustaría explicar algo. En el Antiguo Testamento ustedes saben que todo se movía en torno al tabernáculo. Y en el tabernáculo, en el lugar santo, dentro del lugar santo había un lugar santísimo. Y aquí es en donde estaba el arca del pacto y se manifestaba la presencia de Dios. Y había un velo muy grueso, de varios centímetros, que dividía este lugar santo del lugar santísimo. Es decir, era impenetrable por maneras comunes.
pero una vez al año podía entrar el sumo sacerdote para poder encontrarse con Dios, y esto era solamente en el día de la expiación. Pero ¿qué es lo que tenía que pasar? En ese día de la expiación era un día designado para que todos los pecados del pueblo pudieran ser expiados o pudiesen ser de alguna manera resueltos ante Dios. Entonces el sumo sacerdote tenía que entrar después de haber ofrecido sacrificios por el pecado de todo el pueblo y el pecado propio. Tenía que entrar con una sangre del cordero a rociarlo sobre el trono de gracia o el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto. Entonces él tenía que entrar sobre esta arca y tenía que rociar sangre. Pero la gloria de Dios era tan grande que él primeramente tenía que poner humo de incienso para que se tapase todo el lugar santísimo, para que no pudiese ver a Dios directamente. Así de temible era ver a Dios. Y entonces él entraba, pero él no solamente entraba después de haber expiado los pecados de él y su pueblo, sino él entraba con unos cascabeles en su vestido, y también entraba atado por una soga. ¿Pero de qué servía esto? Cuando entraba el sumo sacerdote tenía que entrar y tenía que moverse, y entonces cuando él se movía sonaban los cascabeles. Pero era necesario, porque si el pueblo de Dios no había expiado su pecado, si al sacerdote le había faltado un pecado que expiar del pueblo o de él mismo, él al entrar en la presencia de Dios se moría. Porque tan grande era la gloria de Dios, tan santo era Dios, que si se encontraba con un pecador, el pecador no tenía más opción que morir. En Isaías 6 nos dice que Isaías al ver la gloria de Dios, él dijo: soy un hombre muerto, y cayó. Así de grande era la gloria de Dios. Y entonces era una situación en donde si el sacerdote se movía, entonces tenían que sonar los cascabeles para que todo el pueblo afuera supiese: pues no está muerto. Y entonces cuando el pueblo oía que los cascabeles sonaban, entonces sabía que no estaba muerto. Pero ¿qué pasaba si los cascabeles dejaban de sonar? El pueblo sabía: él ha caído, tenemos un pecado que no está bien ante Dios. Y entonces tenían que entrar a sacar su cuerpo, pero no podían, porque si ellos entraban también se iban a morir. Por eso es que ataban la soga y por eso lo jalaban. Entonces el sumo sacerdote tenía una tarea de encontrarse con Dios, que de una manera es verdaderamente un tiempo glorioso, es un gran honor encontrarse con Dios ese año, pero al mismo tiempo era algo temible, era algo que daba pavor, porque si uno tenía un pequeño pecado, moría ante Dios. El encontrarse con Dios era sumamente difícil, era algo que daba miedo. Pero aquí nosotros vemos que cuando Jesús cargó la cruz, ocurrió algo. Ustedes saben lo que ocurrió: que los cielos se ennegrecieron, hubo terremotos, las tumbas se abrían, las piedras reventaban y los muertos empezaban a cobrar vida y empezaban a anunciar las nuevas. Pero una cosa más que ocurrió fue que el velo en el templo se partió de arriba para abajo. Un velo grueso que Dios estaba anunciando que Él mismo partía de arriba para abajo. Significaba que verdaderamente ahora ellos tenían un acceso libre y vivo ante Dios. Ya no tenían que temer, no era un encuentro con Dios de temor, sino por el rasgamiento de la sangre del Cristo. Es que ellos podían entrar con un libre acceso ante el Padre. Ellos tenían un camino nuevo y vivo, un camino abierto. Por eso es que nos dice en Juan 14:6, un versículo muy célebre, es que Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él fungió como el verdadero camino que se abrió rasgando su carne, se rasgó el velo que nos separaba de Dios, y ahora por su carne, por su sacrificio, tenemos libre acceso a Él. Amén. Él dijo: yo soy la verdad, porque toda mentira es deshecha en Él, y solamente Él es la verdad que nos puede hacer libres. Así es, amén. Él nos dice: yo soy la vida, porque solamente en Jesús el Cristo podemos cobrar vida. Cuando antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora solamente en Jesús, como el Cristo, podemos cobrar vida. Él se encargó de ser el verdadero profeta. Primera de Pedro 3:18, por favor. Primera de Pedro 3:18, por favor. Nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Verdaderamente este Cristo padeció una vez, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. No somos nosotros con nuestro propio esfuerzo que nos vamos a Dios. Muchas veces se nos ha enseñado que si nos portamos bien,
que si no faltamos a la iglesia, que si hacemos buenas obras, que si nosotros damos el diezmo, o que si nosotros obedecemos a una profecía, estaremos más cerca de Dios. Pero ningún esfuerzo del hombre nos puede llevar a Dios. Todo esto es religión. Pero el evangelio no es religión. El evangelio es Dios buscando al hombre. Y Dios lo vino a buscar por medio del hombre perfecto, de Cristo, que se vino a entregar por sí mismo para llevarnos a Dios. Eso es lo que vino a hacer Él en esa tierra. Y por eso es que nos profetiza Deuteronomio 18:5. Moisés mismo, Él lo dice. Y me gustaría que me acompañaran a esta profecía. Deuteronomio 18:5, por favor. Deuteronomio 15. Deuteronomio 18:15 nos dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. Por eso desde los tiempos de Moisés, desde las épocas de Moisés, Moisés ya estaba diciendo: va a venir uno que sea el verdadero profeta. No un profeta, el verdadero profeta, que va a venir a reconciliarlos con Dios, y le levantará Jehová Dios a él, y a él lo van a oír. Esto es lo que decía Moisés. Por eso es que Jesús no era como uno de los profetas comunes y corrientes. Hemos mencionado que los profetas son aquellos que reciben la palabra de Dios para exhortar al pueblo de Dios a regresar a Dios. De alguna manera los profetas eran aquellos que en tiempos de iniquidad y en tiempos de ignorancia de Dios, los profetas eran levantados para anunciar al pueblo que rectificaran su camino. Y eso era la función de los profetas. Isaías y Jeremías fungieron de esta manera, pero ellos no fueron capaces de reconciliar al pueblo con Dios. Y entonces estos profetas no lo podían hacer. Los profetas recibían una palabra de Dios, pero esa palabra terminaba siendo ignorada, terminaba siendo deshecha. Pero Jesús no es un profeta como ellos que recibía la palabra de Dios solamente. Él mismo era la palabra de Dios. Nosotros vemos en Juan 1, del 1 al 14, que vemos que Él era el Verbo, y que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y que todas las cosas fueron hechas por el Verbo, y el Verbo se hizo carne y vino aquí, pero Él vino como una luz, vino como la palabra, el Verbo de Dios. Y a los suyos vino, y los suyos no le conocieron. Eso es lo que pasó, pero verdaderamente Jesús fungió como el profeta, la palabra misma, Dios mismo hecho carne, para venir a encontrarse con nosotros. Vamos a ver en Hebreos 1, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Anteriormente Dios hablaba a las personas por los profetas, daba palabra a las personas por los profetas, pero hoy en día, hoy en esos tiempos, lo ha dado por medio del Hijo, por Jesús el Cristo, quien es el heredero de todo y por quien fue hecho el universo mismo. Esa es la grandeza de Jesús el Cristo. Y así nosotros estamos reconciliados con Dios si creemos que Jesús es el Cristo, el verdadero profeta, quien ha abierto un camino nuevo y vivo para reconciliarnos con Dios. Así que resumiéndolo todo, 3 problemas tenía el hombre fundamentales que no podía resolver. Satanás existe y el hombre no lo puede derrotar. El pecado existe y el hombre no lo puede perdonar. La separación de Dios la separación del hombre y Dios existe y el hombre mismo no lo puede solucionar. Pero solamente Dios mismo, habiendo venido en un cuerpo de carne, puede darse a sí mismo para que con su muerte y su resurrección sea vencido Satanás como el verdadero rey. Y también como verdadero sacerdote, Él vino a dar su propia sangre y Él mismo ser el sumo sacerdote que verdaderamente puede expiar todos nuestros pecados de una manera perfecta, eterna y de una vez. Y Él mismo es el profeta, quien rasgó su propia carne para que por medio de Él nosotros pudiésemos tener acceso libre de una vez al Padre. Amén. Así que Jesús, como el Cristo, ha venido a resolver el problema fundamental del hombre. Ha venido a resolver el problema que el hombre mismo no puede resolver, y todos los problemas vienen por consecuencia de este problema. Y si este problema es resuelto por Jesús el Cristo, entonces todos los demás problemas ya son resueltos.
Y la iglesia primitiva sabía esto. Y los autores de la Biblia sabían esto. Y por eso se escribió, por eso Dios permite que nosotros tengamos la Biblia con el núcleo, que nos dice que verdaderamente todas estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Solamente en su nombre podemos tener vida. Solamente con la fe en Él podemos tener vida. Pero no en una fe en un Jesús abstracto, en un Cristo abstracto, en un hacedor de milagros, en un respondedor de oraciones, en alguien que me consuela cuando yo me siento mal. No, en el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, en el verdadero sumo sacerdote y en el verdadero profeta de Dios, el Cristo, en Jesús el Cristo. Si creemos en Él de esa manera, nosotros tenemos vida en su nombre. Juan 1:12 nos dice más: a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos reconciliamos con Dios si es que creemos de esta forma. Si verdaderamente esta verdad entra dentro de nuestro corazón y creemos en este evangelio, verdaderamente tenemos la respuesta a todo el mundo. Y todo el mundo tiene este problema. Toda la humanidad está sumida en este problema. Pero Jesús, el Cristo, fue dado como una respuesta perfecta a esto. Y de esto se trata toda la Biblia. Podemos decir que la Biblia nos habla de moral, de historia, de proverbios y de todo lo demás, pero el núcleo de toda la Biblia, el centro, todo nos lleva a una verdad. El Mesías tiene que venir. Eso es el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el hombre está sumido en un problema. Y el Nuevo Testamento nos dice: este Mesías vino y este Mesías volverá a venir. Esto es lo que nosotros podemos ver en la Biblia. La Biblia nos dice que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, nuestra fe tiene que ser esta misma. Así es. Crean que Jesús es el Cristo y todos los problemas de la vida quedan resueltas en Él. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin. Todos los misterios de la ciencia y la sabiduría están ocultos en Él. Todo fue hecho por Él y para Él. No se queda nada fuera de Él. Él es el misterio oculto desde los siglos y desde las edades. Y esto es lo que Satanás quiere impedir que nosotros conozcamos, que Jesús es el Cristo. Por eso impide que la luz del Evangelio de gloria de Cristo sea resplandecido. Pero este es el evangelio único que puede salvar al mundo. Solamente este evangelio, solamente la verdad que Jesús es el Cristo, puede ser el evangelio que cumpla la evangelización mundial. Ese es el mensaje del que Dios se alegra. Ese es el mensaje que nosotros debemos de restaurar. Ese es el mensaje que nosotros debemos de predicar. Este es el mensaje que nosotros debemos de creer. Así que verdaderamente eso es todo de la Biblia. Mucho tiempo las iglesias han venido perdiéndose. Hemos querido, quizás con buenas intenciones, hacer otras cosas, promover otras cosas, resolver el problema de las personas. Pero durante mucho tiempo Satanás había ocultado el evangelio de la gloria de Cristo de las personas para que no le resplandeciese esta verdad. Porque si tenemos a Jesús como el Cristo, lo tenemos todo. Pero esto es lo único que Satanás ha quitado. Y por mucho tiempo la iglesia ha existido sin esto. Se ha levantado un edificio, se han levantado congregaciones, se han levantado comunidades cristianas, se ha levantado una gran cultura de misiones, intentando hacer algo bueno, pero perdiendo el núcleo, perdiendo lo único que da la vida. Así es, amén. Hemos tenido la cáscara, pero no el centro. Y Dios en este momento está restaurando esta verdad. Está haciéndonos saber que el evangelio de la Biblia no es para párvulos. No es simplemente algo que nosotros consideremos básico, sino que lo es todo. Porque si no tenemos esto, en realidad todo lo demás se cae. En realidad todo lo demás nos sirve. ¿De qué nos sirve tener una buena alabanza, o una buena oración, o una buena prédica, o un buen corazón si no hemos conocido a Jesús como el Cristo? Así es, amén. Todo es vanidad. Vanidad, todo es vanidad. Así que hoy verdaderamente yo oro a Dios para que el Espíritu Santo nos revele, porque eso es una revelación. No sabiéndolo de conocimiento, esto puede golpear nuestro corazón, pero si verdaderamente Dios nos añade la gracia de que en nuestros corazones se revele esta verdad, de que verdaderamente podamos cobrar vida, entonces verdaderamente Dios nos ha elegido para poder evangelizar a toda Monterrey, a toda México y a todo el mundo. Nuestro objetivo aquí no es otro, es buscar a las personas que van a hacer la evangelización mundial en nuestros días. Nosotros sabemos que Dios ha preparado a estas personas desde la fundación del mundo. Ha preparado, así como preparó en Tesalónica a un Jasón, así como en Filipo preparó una Lidia,
Así como en Corinto preparó una Aquila y un Priscila, nosotros sabemos que hay personas que verdaderamente van a ser tocados con este evangelio de la Biblia. Y sabemos que ellos van a fungir para hacer esta gran comisión, la evangelización mundial en nuestros días. Amén, amén. Venimos compartiendo el mensaje para esta persona y anhelamos que usted sea esta persona. Amén. 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 Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos. Señor, te agradecemos porque nuestro estado fundamental, Señor, era uno de perdición total. Estábamos en condenación por cuanto no habíamos creído en el Hijo, Señor. Quizás con buenas intenciones habíamos hecho otras cosas, pero Señor, verdaderamente no podíamos tener la claridad en el Evangelio de la Biblia. Pero Señor, tú hoy permites que escuchemos en verdaderamente varios mensajes y en varios versículos de la Biblia, haciéndonos que nos demos cuenta de que toda la Biblia nos habla de una cosa, que Jesús es el Cristo, Señor. Has venido como el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores que puede derrotar a Satanás. Has venido como el verdadero sumo sacerdote que expía nuestros pecados de una vez para siempre y eternamente. Y has venido como el profeta de Dios, quien nos reconcilia con Dios, Señor. Te agradecemos por esta gracia. Abre nuestros corazones y nuestros entendimientos, Señor, para que verdaderamente esta verdad pueda ser nuestra única verdad. Y que como la iglesia primitiva no podamos cesar de decir y de hablar de lo que hemos visto y oído, Señor. De que Jesús es el Cristo, Señor. Y que a través de nosotros se pueda cumplir tu gran comisión, profundizar más dentro del Evangelio, vivir solamente por ti. Y que verdaderamente la evangelización mundial pueda ser cumplida a través de nosotros. Así es. Amén. Amén, amén, aleluya. Te agradecemos y te damos toda la gloria y todo el honor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, oramos. Amén. Muchas gracias.